Muy buenas tardes a todos los que se conectan desde sus casas por la red de internet a Forest City. Estamos un miércoles más, son las 6 de la tarde y estamos desde los estudios aquí compartiendo una mesa un poquito diferente hoy. Hoy agregamos a alguien más, siempre están con nosotros Ángelo y Sami, pero hoy le damos la bienvenida a Miel, que está con nosotros. A Miel y Soledad han venido de misioneros a ayudar a Forest City. Imagínense, ahora ya no es el primer mundo que va a otros lados, sino que viene gente de otros lados para ayudarnos a nosotros. Y gracias a Miel y Soledad por estar acá. Es más, acaba de llegar a Miel también y Soledad estuvieron en Colombia también en un viaje espiritual, si podríamos decir así. Y ahora todavía no hablamos para que él nos ponga al tanto de cómo le fue, pero después vamos a conversar. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Esto es un balance ahora de acento ahora. Que estamos de Bayamón. No, antes estaba balanceado igual, ahora los pasamos. No, eso muy soberbio. No, bueno, esos son todos chistes que tenemos nosotros. Son chistes internos. Sí. Pero bueno, contentos de estar. Vamos a estudiar, hoy estamos estudiando el libro de Hechos y gracias por estar con nosotros. Le pedimos que vaya y busque su Biblia, si es que no está haciendo nada, y pueda entonces estudiar la Biblia con nosotros y estudiar cuáles son los principios de la Iglesia Apostólica para poder aplicarlos en nuestra realidad de hoy en nuestras iglesias. Vamos a tener una palabra de oración. Ángelo, ¿quisieras dirigirnos en oración? Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, como es nuestra costumbre, queremos pedir tu Espíritu para que nos ayude a entender tu palabra, que podamos descubrir las cosas que tú quieras que aprendamos de ella, pero sobre todo danos una revelación de quién tú eres para poder conocerte más y confiar más en ti y tener fe en ti, Señor. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la última sesión que estuvimos estudiando el libro de Hechos, habíamos estudiado acerca del concilio de Jerusalén, donde se había discutido el hecho de si era necesario circuncidarse o no era necesario circuncidarse, y el concilio había decidido que no se le iba a poner esa carga a los gentiles, que los gentiles para ser cristianos no tenían que hacerse judíos, sino que tenían que simplemente aceptar a Cristo, y al aceptar a Cristo con el sello del Espíritu Santo era suficiente. Se le dieron algunos consejos, incluso, de que no participaran de ciertas comidas, pero no era una imposición, sino que simplemente se lo dejó a criterio de cada persona. Pero nosotros queremos señalar que en la Iglesia Apostólica lo que identificaba a cada nuevo cristiano no eran las tradiciones desarrolladas por los años en el pueblo judío, que era el pueblo de Dios, sino que lo que ahora era el punto de referencia era Jesucristo y era el Espíritu Santo viviendo en nosotros, el fruto del Espíritu viviendo en el creyente. Y eso era lo que diferenciaba a alguien de la iglesia de alguien que no era de la iglesia. Entonces, ahora vamos a ver algo muy interesante que creo que nos va a dar un puntapié, si podríamos decir así, para un diálogo abierto. Vamos a Hechos capítulo 16, versículos 1 al 5. ¿Qué dice? Lo leo. Dice: Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio, tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Luego fueron de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. Muy bien. Acá encontramos algo interesante. Horrible. ¿Por qué horrible? Porque Pablo acaba de venir de un concilio. Bueno, pero ahí está. Acá es interesante. Vamos de vuelta a decir el contexto. Salen de un concilio donde dice que no hay que circuncidar a nadie. Y ahora Pablo lo primero que hace, se encuentra con un jovencito, Timoteo, que lo quería discipular, que lo discipuló incluso. Sabemos que Timoteo llegó a ser un líder en la iglesia apostólica, y antes de salir lo circuncida. El mismo Pablo que decía que no había que circuncidar. ¿Por qué? Porque Timoteo tenía una madre que era judía y un padre que era griego. Ángelo dice que Pablo estaba horrible. Claro. ¿Qué piensan Namiel y Sam? Mira, yo creo que ahí
Lo primero que se me vino a la mente es que Pablo leía mucho la Torá y entonces conocía muy bien la historia de Moisés, y se me vino fuerte la idea de cuando Moisés estaba en la frontera yendo a cumplir una misión y estaba con su esposa y su hijo, y en la frontera tienen una situación como familia y que tenía que ver con la circuncisión. Y porque el hijo de Moisés, esto corríjanme, pero no estaba circuncidado. Correcto, sí. Y entonces, ¿qué pasaba ahí? O sea, ahí Moisés No quería. tenía un pendiente. O sea, y él sabía que, en verdad él no lo sabía, Dios yo creo que lo utiliza a la esposa de Moisés, si no me equivoco era Sí, Séfora. Séfora. Y la utiliza a Séfora y el Espíritu Santo le habla a Séfora para que reprenda a Moisés y le diga, antes de cruzar la frontera y hacer la misión que vas a ir a hacer a Egipto, las cosas tienen que estar en orden. Entonces, en eso yo creo que Pablo lo tenía muy claro y era un tipo de autoridad que necesitaba recibir Moisés a través de ese ejemplo. O sea, su hijo tenía que estar circuncidado y porque ¿a quién le iba a predicar? No le iba a predicar al faraón, no tenía que ablandar solamente el corazón del faraón, tenía que ablandar a su pueblo, al pueblo judío. Entonces, yo creo que Pablo ahí se encuentra ante una situación y no sé si esa es O sea, pero entonces, la realidad. ¿vos lo defendés a Pablo? Yo creo que O sea, Pablo entiende hizo lo que correcto. Timoteo necesitaba tener una autoridad ante una parte de su pueblo, porque ahí hay una realidad, hay un pueblo, él Sí, representaba judío y judío y griego, pero también tenía que tener una autoridad ante el pueblo ahí, y creo que era un mensaje, más allá que Pablo capaz no estaba conectado con eso, pero tomó el caso particular de Timoteo y dijo, tenemos que poner las cosas en orden, pero para que es como un símbolo de autoridad para que te escuchen. Simplemente para que quizás puedas, que no sea un muro. Que no sea O sea, un muro, vos ¿no? entonces decís, Pablo hizo lo que tenía que hacer, Ángelo dice, Pablo estuvo horrendo, Sammy, y después, usted que está ahí en su casa, escriba ahí qué piensa, ¿Pablo hizo lo correcto o hizo lo incorrecto? ¿Qué pensás vos, Sammy? Yo tengo mis debates porque tú sabes que con los griegos se hace griego, con los judíos se hace judío, pero me inclino más hacia lo que dice Ángelo, porque si ya se votó y se estaba celebrando ya en la ciudad un avance en ese sentido, entonces, ¿por qué razón? Simplemente por querer llegarle a los judíos, que al contrario, que había que enseñarle era que no había que seguir ya esas leyes. So, para mí, yo, en mi opinión, me inclino más a lo que Ahora, pregunta que te hago antes de que siga. Cuando Pablo, ya nosotros pasamos la parte de que Pablo le llama la atención a Pedro, eso no es aquí. No, eso es en Gálatas. Ok. Eso es ¿Y Gálatas. eso fue antes o después de este evento? No se sabe. Tendría que analizarlo. Yo creo que fue después. Porque en Gálatas 2 hay una situación Sí. muy Claro, por parecida eso. donde Sí. Pablo le llama la atención. Le reclama a Pedro. Le Entonces llama a es Pedro, como sí. que... No, pero o sea, que no le reclama si circuncisión o no circuncisión. le reclama dice- otra pero cosa. Claro, pero tiene que ver con lo mismo. No, Judíos actúa con los judíos de una manera y con los griegos actúa de otra. no. Y Lo aquí que le está diciendo a Timoteo... No, lo que está haciendo Pablo en Gálatas le está reprendiendo a Pedro que haga segregación de personas y que ponga como si un pueblo sea más importante que otro. Eso es lo que está. Acá no está actuando de esta manera, a mi criterio, porque ahora Claro. voy a decirles que no es porque esto sea una cuestión de islas o de islas de encanto, pero yo me alineo con la mía. ¡Qué coincidencia! Oye, Por eso me alineo con- trajiste. Sí. No, de paso, ellos no sabían de qué íbamos a tratar. Yo tampoco sabía que iba a estar acá. Pero me alineo con Amiel yo, Ok. en ese sentido. No, y a la vez no, en el sentido, Que, es como una justificación de Pablo, pero a la vez hay que analizar, a veces puede haber error en eso, porque para algunos puede haber sido un mensaje chocante, pero creo que ahí Claro. Pablo está tratando de entender, o sea, separar la regla, sería la regla o La norma. La norma, perdón, separar la norma y agarrar el caso de Timoteo, porque creo que lo conocía y sabía lo que podía llegar a ser Timoteo. Bueno, entonces ahí tenemos algo, y esto es un diálogo abierto, no hay una conclusión correcta. O sea, el hecho, por ejemplo, de que Amiel y yo tengamos una posición y que Ángelo y Sammy tengan una posición, que no estamos en contraposición, sino Claro. que estamos dialogando para ver qué principios sacamos de una u otra. Entonces, Exacto. vamos a preguntar,
¿a quién le pregunto? ¿A ustedes o le pregunto a Miel? O sea, ¿sobre qué principio, ya que Amiel trajo esto a la mesa, sobre qué principio Pablo basó, si lo basó en un principio, basó su decisión de hacerlo circuncidar a Timoteo? ¿Sobre qué principio? Y ustedes piensen, ¿sobre qué principio, si Pablo no lo hacía, tendría que haberse basado Pablo para no hacerlo? ¿Quién contesta primero? No sé. Bueno, para mí en el principio de la equidad, si esa es la palabra. O sea, que ya en Cristo ya no hay diferencias. O sea, independientemente de que los judíos no respeten o no quieran escuchar a alguien que no es circuncidado, entiendo el punto. O sea, y tienes un punto total. Pero ¿hasta qué punto tú vas a irte para que la gente te escuche? Por ejemplo, si hay una iglesia que lo que canta es reggaetón, pues voy a cantar reggaetón para que me escuchen. No estoy diciendo con eso que el reggaetón es malo, es bueno, simplemente un ejemplo. O sea, para mí el principio es que todos somos iguales. Ya no hay necesidad. Justo el concilio los líderes acaban de, por el Espíritu, decir, no es importante. Para mí ese es el principio de que al circuncidarlo está, aunque no quiera, mandando la señal de que hay una diferencia todavía. Para mí. Ujú. Muy bien. Está más o menos. ¿Cuál es lo...? Ojo, quizás ahora en la explicación los dos se pueden claro, dividir, sí, ¿no? sí, Sí, claro. no, porque yo estaba pensando, entonces le quitamos el prepucio. ¿Y qué pasa cuando vaya a predicarle al griego? Se lo vamos a tener que poner otra vez para que no vaya a hacer que piense, espérate, que este es de los judíos y nos va a querer mandar a circuncidar. Es que justo para mí eso es un principio. Pero no sé si te iba a decir lo mismo. No, lo que iba a decir es, fíjense, vamos a otro, voy a sacarlos un poco de esto, pero acá hay algo que me muestra también cómo era la comunidad de esa época. O sea, les hago una pregunta, ¿cómo podían verificar si Timoteo era circuncidado o no? Tenía que enseñarle al pene. Ahora, fíjense lo honestos que eran en la iglesia apostólica, que ellos con la palabra, porque Pablo podría haber dicho, vos decís que está circuncidado y listo, total, nadie lo va a poder corroborar eso. ¿No le pedían enseñarle? No. ¿Cómo que no? ¿Y dónde lo iban a enseñar? ¿En dónde? ¿En dónde? O sea, Ahí. no había un examen, ¿era la palabra o no? O sea, o vos mentías o sea, No. pero ellos estaban delante de Dios y ellos, haciendo la misión de Dios, no podían mentir. O sea, porque en el mundo cristiano ahora parece como que el fin justifica los medios y para predicar o para algo está re bien mentir. Total, yo me acuerdo cuando estaba en una campaña evangélica cuando era joven y tuve un problema cuando estuve en esa campaña justamente por denunciar eso, porque yo creo que lo conté en otro programa. Se hacían sorteos de libros todas las noches, ¿no? Y se hacía desde un papelito. Entonces, como había una persona que había venido todas las noches y querían que esa persona se decidiera y tuviera el libro, entonces pusieron en la canasta el papelito, eran todos el mismo nombre. Ah. Entonces hicieron como que sacaron Sí. y dijeron, y todos pusieron su papelito, que esto con otro, vamos a sacar el nombre y sale María de los Palotes. Y pasó María, ay, gracias, que esto, el otro. Y era una mentira. O sea, pero el fin era que ella lea una Biblia o que lea un libro bueno. Pero digo, no, yo me acuerdo que dije, no, está mal. O sea, no podemos mentir. Regalémosle el libro directamente. Pero no le hagamos creer a los otros que son parte del sorteo. Y no, como era una campaña evangélica, estaba bien, porque lo hacíamos para Dios. Y eso se hace muchas veces en las instituciones religiosas, muchas veces se pisotean principios porque estamos haciendo cosas para Dios. Y no es así. Con Dios seguimos los principios en todos lados. Y mira que el detalle interesante también, que creo que se aplica hoy también. Digamos que los judíos eran los legalistas y los gentiles los más liberales. Siempre el liberal es el que menos problemas tiene con las cosas externas. El griego no iba a preguntar, no le interesaba, claro. no le interesaba. Era por los judíos. Por los judíos. Ahora, yo creo, ¿sobre qué principio, ahora tu posición, Amiel, vos decías que le pidió por una razón? Cuando Pablo le explicó a Timoteo por qué se tenía que circuncidar, ¿qué le habrá explicado a Timoteo? ¿Basado en qué principio? Estaría buena tener ese diálogo en la Biblia, ¿no? Pero creo que tiene que ver con lo que mencioné de Moisés, insisto en eso, en esa historia. Quizás haya otro ejemplo,
pero Pablo era un estudioso de la Biblia, obviamente conocía muy bien los escritos y entonces ahí creo que fue un tema de honra, de honrar las tradiciones, porque Pablo había sido un tradicionalista muy enérgico y bueno, creo que ahí es un principio de honra, más allá de que él quizás no estaba de acuerdo. Ahora, pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Sí. ¿Por qué? O sea, más allá, era para honrar algo, pero ¿cuál era el objetivo final? De que justamente Timoteo, también de alguna manera discipularlo, ¿no? Pero también sepa que a veces iba a tener que enfrentarse con un público muy, muy rígido, muy tradicionalista, y que estas cosas no iban a ser barreras para la relación, porque al final y al cabo el discipulado era relación. Entonces, era algo que era un sacrificio que iba a tener que hacer. Imagínate, Timoteo grande ya y todo. Sí, toda la situación, una cosa... Muy sumiso Timoteo también, ¿no? Porque... no, bueno, Sanano le diríamos en Puerto Rico. O sea, ¿tú piensas que es que la razón, el principio era para poder llegar a alcanzar a los judíos? Yo creo, o sea, Jesús había dado una estrategia de misión, y la estrategia de misión, Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Y vemos que esa misma estrategia la siguen los apóstoles, porque Pablo, incluso cuando va al mundo gentil, al primer lugar donde va es a una sinagoga. Él no va al Ateneo o algo por el estilo, aunque en Grecia no le fue tan bien, pero él va a las sinagogas. Entonces, a los primeros que tenía que convencer de Jesús era a los judíos. Entonces, yo creo, también un poco basado, ojo, lo que dicen ustedes yo creo que está bien, o sea, no está mal también, pero yo lo veo de la siguiente manera. Yo creo que cuando nosotros estamos en misión, esto nos enseña algo. Tenemos que ver cuál es el objetivo de nuestra misión. O sea, Pablo no estaba interesado en que ellos aprendan circuncisión o no circuncisión, los judíos, porque ellos ahora no le iban a hablar a los cristianos, le iban a hablar a los judíos para convertirlos a los judíos que acepten a Cristo. Entonces, teniendo en cuenta ese objetivo, ellos sabían que si llegaban a una sinagoga y los judíos preguntaban a Timoteo si estaba circuncidado o no, ya con el hecho que digan que no estaba circuncidado, iban a dejar de escucharlos. Ya no iban a tener acceso a esa sinagoga. Entonces, hacen un sacrificio para poder llegar, justamente un principio relacional, un principio misional, para poder llegar a los judíos, hacen el sacrificio de hacer algo incluso que no creían que era una obligación, que de paso tampoco era algo que iba en contra de la conciencia, porque sabemos que la circuncisión es algo muy bueno. No solamente había culturas que la practicaban no por cuestiones de pacto con Dios o algo por el estilo, sino por cuestiones de higiene. Entonces no la estaba perjudicando a Timoteo con el hecho de pedirle circuncidarse. Bueno, tuvo que haber sido algo bien doloroso. Es lógico. Y te da fiebre 2 días después. ¿Sabes? Eso no creo que sea tan sencillo. Sí. A mí lo que me llama la atención es que en el versículo 2 dice que Timoteo tenía buena reputación entre la gente de Listra y Iconio. Sí, que son los griegos. Claro, que no era tampoco que la reputación de él era no, él es como tiene madre judía y padre griego, no. O sea, era un tipo respetado. Entonces, dice que tiene buena reputación. Pablo lo manda, que es lo que no entiendo, Pablo lo manda a circuncidar, y luego mira lo que dice el versículo 4. Luego fueron de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos. Para eso te digo. No se circunciden, pero yo te hice circuncidar. Oye, y después justamente, eso, para mí, ese es el principio de alguien que está en misión. Cuando vos estás en misión vas a tener que sacrificar un montón de cosas por causa de la misión que estás cumpliendo. O sea, y justamente eso habla del amor que alguien tiene por las personas que está discipulando. Pero no es un doble mensaje. No, para mí no, porque ellos no llegaron diciendo, miren, lo circuncidé a Timoteo para que lo escuchen, sino que ahora Timoteo con autoridad, cuando ellos leían la cara, porque si Timoteo decía, no se circunciden, todos van a decir, ¿vos estás circuncidado? No. Vos lo decís porque no estás circuncidado, te estás defendiendo a vos mismo. Claro. Entonces, con eso, ahora, como decía Amiel, Timoteo tenía la autoridad de predicar en contra de la circuncisión porque había sido circuncidado. No sé si me explico. Sí. Yo, por ejemplo... ¿Hasta qué punto iba a parar el asunto? O sea, porque entonces... Bueno, ahí está. Por la misión. Eso es el Espíritu Santo, pero eso vamos a leer un poquito después, entonces. Pero, por ejemplo, les doy un caso. No me quiero poner de ejemplo porque no soy ejemplo de nada. Pero, por ejemplo, ustedes saben que yo no estoy después...
hubo una época que sí estaba muy en contra, pero después de estudiar la Biblia y darme cuenta de lo que dice la Biblia, me doy cuenta que la Biblia no habla nada ni a favor ni en contra de las joyas. Hay versículos que hablan en contra de las joyas y hay versículos que hablan a favor de las joyas. Y no es una cuestión de que si sos pueblo de Dios, si usás joyas, no sos pueblo de Dios, o sos humilde porque no usás joyas. Eso no es bíblico. Eso es parte de nuestra tradición. Yo no creo, por ejemplo, que nosotros tengamos que estar exigiendo a una persona que se saque las joyas para poder ser parte de una iglesia. Es antibíblico eso, y lo puedo demostrar. No lo vamos a demostrar ahora, pero puedo demostrar que es antibíblico eso. Va en contra de los principios de la Biblia. Ahora, si yo uso anillo, cuando yo hablo este discurso, y la gente ahora, por ejemplo, debe haber gente que debe estar muy enojada por lo que estoy diciendo en este momento, pero cuando yo estoy hablando esto y me ve con el anillo, va a decir, lo que pasa es que él quiere usar anillo y por eso predica eso. Entonces no lo uso, y para mi esposa es un sacrificio eso, que quizás algún día, porque ella siempre quiso, pero yo le dije, por la misión que tenemos, quizás está mal de mi parte, pero hice lo mismo que Pablo con Timoteo, por la misión que tenemos, no. O sea, ella quiere usar un anillo y posiblemente algún día se lo compre, pero por una cuestión de misión, porque si no parece que uno está defendiendo sus propias posiciones en vez de estar predicando la verdad. No sé si Ahora, dame una pregunta. Y si Timoteo, en este caso, obviamente un caso bien hipotético, si Timoteo le hubiese dicho a Pablo, en verdad yo no puedo hacer eso. Y bueno, posiblemente Pablo. O sea, no hubiera sido Timoteo. ¿Hasta cuándo? dejado de ser Timoteo? ¿Es lo que tú quieres decir? No, es como por ejemplo. No, ¿hasta dónde vamos a aflojar y hasta dónde no? Claro, porque entonces si Timoteo, por amor a ellos. No. Tú tienes que sacrificarte. Entonces. No es por amor a ellos. No, o sea, es por amor a ellos. Porque es por amor lo que estamos haciendo. Entonces, cuando uno traza, estoy llamando, porque tienes que escoger, o amo a Timoteo, en mi relación de discipulado, que vamos a poner que el día como que, mira, en verdad, no quiero pasar por ese proceso, de verdad está muy fuerte. Bueno, pero como hay que amarlo a ellos, entonces, ¿hasta cuándo? Por ejemplo, como no quiero usar el caso tuyo, pero... No, vamos a usar otro caso Claro. Perdonen que use ejemplos de mi familia, pero por ejemplo, mi papá y mi mamá fueron pastores, o sea, y pastores de muchos años. Entonces, en un momento a mi mamá le regalaron en una iglesia donde había gente bastante pudiente y eso, le regalaron un tapado de piel. ¿Qué es eso? Un tapado de piel en una época que se usaba de piel de animal. Pero que es un tapado de sobre todo, un coat. Bien, en inglés. Un abrigo. Un jacket. Está bien. Ya saben. Perdón, cosas es por, del idioma. sí, o sea, hay dos idiomas acá. Entonces, bueno, un coat, un jacket o un abrigo. Un abrigo. Le regalaron un abrigo de piel que en esa época lo usaban la gente más pudiente. Mientras estuvimos, yo era chico, pero mientras ellos estuvieron en la iglesia donde le regalaron el tapado de piel, ella iba con el tapado de piel. Pero después a mi papá le asignaron una iglesia donde donde era muy pobre la iglesia. Nunca la vi, a pesar que esa iglesia uno se congelaba porque no había ni calefacción ni nada, nunca la vi con el tapado de piel en un invierno, mi mamá. O sea, ¿por qué? Porque ella sabía que por testimonio, por la misión que tenía, no había nada de malo de ponerse un coat, un tapado, un abrigo de piel, pero en ciertos contextos cambia. Y yo por la misión muchas veces tengo que sacrificar cosas por el objetivo de la misión simplemente. No, y si la misión fuera, por ejemplo, es que quiero meterla. Si hay que traer libertad de ese lugar, si hay gente que está ahora mismo sufriendo porque están ahí, por eso mismo, porque va a una iglesia que le digan, ahora sí que pareces cristiana porque te quitaste los anillos. Entonces, en la semana lo usan, pero entonces van a la iglesia, se los quitan porque es que para que no lo están haciendo por amor, lo están haciendo para que no me juzguen y no eso está mal. Entonces, como misión, entonces yo digo, pues voy entonces, mira, vamos a quedarnos así para defender este grupo que ¿sabes? Son esos legalistas, o misión también pudiera ser, vamos a ponerme la pantalla para que ellos vean, mira, si yo no, para mí eso es desafiar. Para mí eso es desafiar. O sea, ¿por qué? Porque con eso vos estás yendo a un punto, porque cuando ellos encuentren a Cristo se van a dar cuenta que las pantallas no interesan. Y quizás llegue ese momento. Pero cuando yo voy y digo, ahora para que vean que ellos son unos legalistas y eso, me voy a poner las pantallas y eso, vos no estás teniendo ningún amor. Estás queriendo mostrarles que están equivocados. Y justamente eso es lo que nosotros hacemos justamente con la gente que tiene doctrinas diferentes a nosotros.
nosotros descubrimos, supónganse, voy a usar que la Biblia habla del sábado y hay gente que descubre el sábado en la Biblia y se va a los parientes que no guardan el sábado a decir es el sábado. Y empiezan a generar una discusión porque saben que la pueden ganar, con la Biblia la pueden ganar, pero pierden la relación de la persona y esa persona no la escucha nunca más, no va a guardar ni el sábado, ni el domingo, ni nada. Construiste un muro en vez de una relación. Exacto. Entonces, justamente eso es el amor y por eso... Pero mi pregunta era, Ajá. por ejemplo, lo que quiero decir es, ¿cuándo tú sabes a qué grupo va a complacer y a quién no? Porque es que hay yo, un por principio ejemplo, ahí. una vez yo me puse unas Converse en la iglesia y un pastor me dijo, Explica lo que son Converse. Unas zapatillas unas para, zapatillas. Ajá, unos para tenis. los que están en Unas tenis, zapatillas unas de tenis. adolescente. tenis. Exacto. Pues yo tenía eso. Que las usamos. Ajá, todavía. entonces el pastor me salió con que, eso es del mundo, que cine, que rayo. Y yo le dije, tú sabes, obviamente, pues conseguimos unas tenis que sean del cielo y me las pongo, me las cambio. Claro, y estaba muy jovencito, o sea, que fue sarcástico lo que le dije, que no estuvo bien. Pero a lo que llegó el punto es que si entonces me las quito, estoy atrayendo jóvenes, ¿verdad? Que se sientan. Entonces, ¿hasta qué punto se tengo que Ahí está, vos mismo estás correspondiendo, la misión determina. Por eso digo, pues, eso es lo que decía con lo de la pantalla. Decía, ok, si hay gente ahora mismo que están oprimidos y mi misión es llegarle a ellos, ¿por qué razón entonces yo no me puedo poner lo que... No, porque vas a llegarle por otro... O sea, si tu misión es llegarle a ellos, justamente, si vas con las pantallas, no le vas a llegar a ellos. ¿A O sea, quién? si vos vas a misionar a judíos... No, a los judíos, digo a los otros, a los gentiles. A los gentiles, a los que ¿no? se sienten... A los gentiles, Jesús le decía a los discípulos, eso está en el deseado de toda la gente, les decía, cuando vayan a los campesinos, vístanse como campesinos. Ok. O sea, eso es lo que te digo. yo me tengo que adaptar, Pablo lo dice, al judío Claro, judío, pero- al griego griego. Pero el problema que hay... Cuando están los dos. No, el problema es También, que, exacto. el problema que hay es que casi no he conocido todavía una asimilación, por usar la palabra liberal. ¿Una qué? Una asimilación, por ejemplo. entiendo lo que dice. Voy Yo no a... entiendo. ¿Cómo te puedo explicar? Siempre Se va hacia lo conservador. siempre se va a lo conservador, nunca a lo liberal. Por ejemplo, ¿tú has conocido a alguien que diga, yo voy a ir a las islas del Pacífico, me voy a llenar de tatuajes para poder llegar a ellos? No. Eso nunca lo escuchamos, pero sí lo que escuchamos es todo lo contrario. No me voy a poner tatuajes, no voy a comer No. esto, no me voy a Es vestir que así, no me voy acá a... no es- ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, entiendo. Nunca es hacia lo... Yo sí veo. ¿Sí? Sí. Vos me estás hablando de liberal y conservador y acá estamos hablando de persona entregada a Cristo. No, estoy hablando conservador y liberal porque es como visualizo judío y gentil. No, porque lo estamos viendo, por ejemplo, yo lo vi en mis iglesias. En mis iglesias muchas veces cuando yo me convertí, porque yo quiero decir que por mucho tiempo fui alguien que señalaba y que identificaba por las joyas y todo eso, hacía esa identificación que no es bíblica, que es tradicional pero no es bíblica, pero cuando me convertí empecé a ver, al no hacer yo énfasis en esto y al enseñar que esto no era lo fundamental, las iglesias dejan de ser iglesias juzgadoras y condenadoras. Y las personas comienzan a venir y ya no se sienten juzgadas y comienza a haber un ambiente natural. El que quiere se pone, el que no quiere no se pone. Siempre que estén entregados a Claro, Cristo, eso es lo ese importante. ambiente. Y ese ambiente se puede lograr. Y se logra. Con Cristo se logra. Claro. Ahora, cuando yo quiero hacer... Porque hay personas que no tienen a Cristo. Quieren simplemente enseñarles que eso no tiene nada de malo. Pero no están entregadas No, a Cristo claro, tampoco. claro. Entonces, hacen que la gente use joyas sin Cristo. Es lo mismo, Y se convierten en es lo mismo. misma cosa. Y entonces se sienten orgullosos por usar joyas porque los otros tienen la mente cerrada y las usan. Sí, yo estoy no más las usan. por Y yo, encima de ti, que tengo claro. mente abierta y me he dado cuenta que esto no es importante, entonces las uso. Al final es exactamente lo mismo. Claro. Acá la cuestión es cómo llego a la gente para que acepte a Cristo y viva para la gloria de Jesús. Claro. Esa es la... Y estoy de acuerdo contigo. El punto mío era que casi siempre los ejemplos que veo son de dejar de hacer cosas en vez de hacer cosas. Sí, no, es como que, por ejemplo, tenemos una iglesia, vamos a hacer un ejemplo que es muy común, una iglesia y quieren la liturgia, o sea, el Exacto. servicio de culto de acuerdo a los años 40. Exacto. De acuerdo a los años 40, de 1940, y eso es para ellos el servicio de culto esencial. Entonces, cuando vos le preguntás, con el servicio de culto, ¿a qué personas queremos llegar? No te saben contestar. No. Y sí, nosotros sabemos que la iglesia, siempre, el esfuerzo que Dios ha hecho es para ganar a los jóvenes.
O sea, si no, pregúntenle a Cristo. O sea, ¿a quién eligió Cristo? Eligió a jóvenes. Entonces, nuestro estilo de culto tiene que estar entendible para los jóvenes. No puede ser de hace 70 años atrás el estilo de culto. Pero la gente que no está en misión, no le interesa la misión. Quiere estar cómoda. Quiere estar de acuerdo a lo que él se sintió cuando era joven, que le daban lo que él quería o lo que ella quería, y ahora ellos quieren hacer de esa pauta, quieren hacerla, no quieren cambiar, quieren seguir imponiendo su pauta, donde ellos se... Entonces ahí no hay misión. El gran problema es cuando no estamos en misión. No hay cristiano sin misión. Y entonces cuando no hay misión en la iglesia, entonces generalmente nos vamos a la tradición. Claro. O sea, cedemos a la tradición. Sí. Pero cuando hay misión, no. Cuando hay misión hay crecimiento. Y cuando hay misión hay libertad. Verdadera misión, porque podemos hacer proselitismo también. Que de paso, peor aún, porque los cambios que hacemos, digamos, en la iglesia, ni siquiera es para alcanzar a los de afuera, siempre es para los de adentro. Correcto. O sea, Correcto. hacemos el cambio para los que ya están en la iglesia, Ujú. pero no pensamos en, como Timoteo y Pablo, ¿qué puedo hacer para alcanzar al que no está en la iglesia? ¿Entiendes? Que Por se ejemplo, supone que sea nuestro target. uno de los grandes, ojo, ahora entramos en otro tema, pero una de las grandes cosas que se dice siempre en la iglesia, cuando vayas a la casa de Dios, tenés que ir vestido como si fueras delante de un rey. Y hemos hecho de ese criterio un desfile de modas. O sea, ¿quién se compra el vestido más, el traje más ostentoso, el vestido más? Y la sencillez la hemos perdido a raíz de ese criterio. Entonces me acuerdo cuando estaba en una iglesia, esto en Argentina era, y lo voy a decir para que sepan que no estoy inventando, estaba en la iglesia de Varadero. Y en la iglesia de Varadero yo era jovencito todavía, o sea, era pastor ya, senior pastor, y no, o sea, era joven. Entonces me vestía como joven y entonces cambié un poco porque yo no podía estar con un saco y una corbata todo el sábado, o sea, como joven no lo podía, no lo soportaba. Hasta ahora todavía no lo soporto mucho. Entonces empezamos a levantar a Cristo en la iglesia y empezó a cambiar la iglesia en su manera de vestir, en esos conceptos. Y entonces empezaron a venir, como era un pueblo chico o una ciudad chica, el sábado venían los evangélicos, venían a nuestra iglesia y después ellos nos invitaban para que el domingo vayamos a la iglesia de ellos. Y los evangélicos nos decían, cuando venían a la iglesia, decían, qué lindo, dice, que está la iglesia adventista realmente, porque antes cuando veníamos, era gente que no era tan pudiente, decía, no teníamos ropa para venir. Y cuando veníamos, que veníamos con tenis o veníamos con zapatillas, que le decían allá, o sea, o veníamos con jeans o algo por el estilo, es como que nos sentíamos que no encajábamos. Y ahora dicen, nos sentimos que realmente estamos todos al mismo nivel. Claro, se marcaban mucho las clases. Claro, exacro. Parecía el Titanic, digo. Sí. Que se estaba hundiendo y... Sí. Pero derribando eso y uniendo entendiendo dónde está la esencia y el propósito, claro, la misión. Y tirando abajo los conceptos que nos han enseñado tradicionalmente, no poniéndonos nosotros en el centro, sino poniendo en el centro a la gente que queremos ganar o poniendo a la misión en el centro. Y eso yo creo que la misión es lo que determina hasta dónde y hasta dónde no. Eso es lo que... Si estamos en misión, vamos a tomar la correcta decisión. Y la misión tiene que ser, porque puede estar la misión equivocada. Correcto, la misión puede estar equivocada o puede ser que yo también esté queriendo ganar a alguien también, suponete, voy a ir a un lugar haciendo lo que ellos hacen para poder ganarlos a ellos, pero violentando la esencia de la misión, que lo que tiene que traer al final es Cristo. Porque a veces podemos esconder a Cristo para que la gente quede bien, y eso no podemos hacerlo. Claro. ¿No? O sea, entonces hay muchas variables, ¿no? Acá algo interesante me parece es cómo comienza el capítulo y que habla de que Timoteo era una persona que ya estaba muy bien vista, o sea, era como tenía una madurez espiritual. Y para mí por eso toma también o sea, no sé, capaz en algún momento de la charla hablamos de eso, de que por qué Timoteo no se plantó y dijo, ¿qué me venís con estas ideas, Pablo? Yo creo que quizás no es que a veces capaz le chocó, no es que dijo, sí, dale. No, me imagino, le debe haber chocado un poco. Le tiene que haber chocado que le venga con este planteo, pero creo que había una madurez espiritual, tanto de Pablo como de Timoteo, que si bien Timoteo era más chico, pero tanto también como para Pablo percibir eso, en Timoteo ver un potencial y decir... Imagínate,
unite, porque dice enseguida se lo llevó, dice. Es que decidió llevárselo y la propuesta había una era, madurez espiritual. claro, la propuesta era de misión. Ujú. Era, imagínate Timoteo, claro, Timoteo no sabía que Pablo iba a llegar a ser el Pablo que nosotros ahora, pero qué privilegio poder ir con Pablo. Entonces Timoteo, que se había entregado a Cristo, decía, no, acá yo hago lo que sea con tal de cumplir la misión. Claro, no era una imposición tradicional de Pablo, porque si no Pablo ahí yo creo que sería un incoherente, porque en el concilio va a Hechos 15 en el concilio y ahí él pone sus argumentos, está dispuesto a ponerse en contra del sistema con tal de poder hacer que los gentiles puedan ser considerados parte. Pero ahora Pablo también no era un terco que decía, ahora como yo soy el defensor de la no circuncisión, ahora nadie se va a circuncidar. No, la misión determina, eso, tenemos que ser flexibles, no podemos ser rígidos con nuestras posiciones. Entonces, sí. Pero sigo teniendo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre pedirle a Timoteo que se circuncide para llegar a los judíos a lo que hizo Pedro de para poder llegar a los judíos, cuando están los judíos no me voy a juntar con los gentiles? No, porque ahí están los dos juntos. Y entonces con eso lo que estaba haciendo era segregar, hacer sentir a los judíos más importantes que a los gentiles. Está bien, pero no era estaba, diferente el principio. pero no estaba bien para poder llegar a los judíos. No, porque ahí estaban todos, o sea, yo no voy a, acá ellos no estaban yendo a los griegos y los judíos, estaban yendo a los judíos, a evangelizar a los judíos. Si hubieran ido a los griegos y a los judíos, era una comunidad, yo creo que en ese sentido Pablo no le hubiera exigido. Pero al ir a los judíos, ir primero a la sinagoga, era una manera, los primeros conversos siempre eran judíos. Entonces, yo lo veo, pero vamos a dejar que Pablo responda. Vamos a ver si vamos a 1 Corintios capítulo 10, en otra circunstancia, Pablo nos habla un poco de esto y a ver si en esto podemos descubrir otros principios. 1 Corintios 10, 23 en adelante. Vamos a analizar versículo por versículo. A ver quién lo lee. ¿Quién quiere leer? Versículo 23. El 23 en adelante. Uh-huh. Esta es nueva versión internacional. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Hasta ahí. Ahí tenemos un principio que establece Pablo. Pablo dice, en mi versión dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el del otro. Ahora la pregunta es, ¿hasta qué límite busco el del otro? Porque a veces los manipuladores se agarran de esto y el manipulador quiere controlar siempre. Y te quiero decir algo. A un manipulador, cuando te manipula, nunca lo vas a satisfacer. Hay gente que dice, yo voy a ceder para que el manipulador me escuche. El que está haciendo por manipular algo, nunca se conforma. Hasta que no te esclaviza, no va a parar. Y por eso, la mejor manera de un manipulador ponerle un freno es decirle que no. Pero esto es otro tema. O sea, estamos en otro tema. Ahora estamos hablando de misión. Entonces, el contexto de esto que Pablo estaba diciendo era que había comida que se vendía en la carnicería. Y entonces había judíos que se habían convertido al cristianismo, que todo lo que se vendía en la carnicería en países griegos o helénicos era dedicado a los ídolos. Entonces, al judío que iba a comprar una carnicería griega no le interesaba, porque para ellos los ídolos no eran nada. Pero el griego que se había convertido al cristianismo, como para ellos los dioses eran alguien, decía, si yo como una carne sacrificada a un dios mío, a un dios que yo lo consideraba un dios, entonces estoy adorando a ese dios. Entonces no lo puedo comer. Entonces cuando los judíos iban y comían, el griego se sentía muy mal porque decía, están adorando también a los dioses que yo dejé. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces, ahora Pablo en ese contexto da estos consejos. Y vamos a ver el versículo 25, que dice. Así que pueden comer cualquier carne que se venda en el mercado sin preguntar nada por motivos de conciencia. O sea, en otras palabras, cuando va un cristiano convertido y va al mercado, no pregunten si fue sacrificada a los ídolos o no. Cómprenla y listo. Pues la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Si alguien que no es creyente los invita a cenar a su casa, acepten la invitación si desean. Coman todo lo que les ofrezcan sin preguntar nada por motivos de conciencia.
Pero supongamos que alguien les dice, esta carne se ofreció a un ídolo. No la coman por respeto a la conciencia del que lo dijo. Muy bien, entonces, vamos a un caso. Me invita un griego a comer a la casa. Entonces me pone carne. Y entonces Pablo dice, el consejo, no preguntes nada, no hables ni de la carne ni nada, habla del sol, del clima y eso, pero no tome el tema comida y cómetelo. Ahora, si el que te pone la carne te dice es sacrificada a los ídolos, no la comas, porque él va a pensar que si la comes, estás adorando, de acuerdo a la creencia de él, estás adorando al ídolo de él y vos querés enseñarle un Dios diferente. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Y siempre el principio es relacional, porque de vuelta va hacia eso, ¿no? Correcto. O sea, no generar esas barreras. Esas entre barreras. ellos, ¿no? Ahora, ¿quién es el débil para Pablo? El de conciencia débil. El que está, Es el que preguntó. Ese es el más inmaduro en la fe. Claro. El inmaduro. Porque generalmente el de conciencia débil nosotros pensamos que es el más maduro en la fe. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos que cuidar al que es inmaduro en la fe. No, estoy mal. O sea, tenemos que cuidar al que está creciendo en la fe, pero no podemos alimentar al que está en la fe, que pretende estar en la fe hace 30 años, y entonces someterme a eso, porque estamos trabajando por los nuevos, no estamos trabajando por los antiguos. No sé si me explico. Y por eso yo pienso que al final del día, y por falta de palabra voy a usar el mismo ejemplo, pero no sé qué otra palabra usar, liberal y conservador. Yo sé que los dos son extremos malos, pero no sé cómo explicarlo. Yo siento que el que es liberal está más dispuesto a decir, está bien, no hagamos eso. Sí, vamos a hacer esto. Al otro. Sí. ¿Entiendes lo que te digo? Por ejemplo, en la misma historia de Timoteo, no sé, esto es una asunción mía, pero la mamá era judía, el papá griego. Ellos no tenían ningún problema. De paso, eran casados que ante la cultura judía era un escándalo que la mamá judía se haya casado con un griego, porque los judíos se casan con judíos. So, ya en el hogar de Timoteo ya había una apertura de mente donde no se juzgaban por estas cosas externas. Entonces, estas personas se les hace mucho más fácil poder decir, hay que cantar corito. Está bien, vamos a cantar corito. A mí no me afecta, pero si a ti te afecta, ¿entiendes lo que te quiero decir? Sí. El otro lado siempre es mucho más rígido. Bueno, lo vemos con los fariseos, ¿no? Correcto. O sea, justamente ese es el lado, digamos, conservador, si podríamos decir así. Ojo, quiero decirles también que a veces, yo sé que esto ahora empieza a ofender a gente, porque cuando hablamos conservadores, porque hay mucha gente que se siente orgullosa de ser conservadora. Y quiero decirte que si te sientes orgulloso por algo, estás en un problema, porque dice que el que está en el Evangelio no está orgulloso de nada. O sea, del único que puede estar orgulloso es de Cristo. Pero si tú te sientes orgulloso por tu estilo de culto, porque eres un conservador, por la tradición que sigues, estás fuera del Evangelio. El orgullo es el peor pecado. Y eso, pero bueno. O orgulloso de ser liberal. Aparte, también exacto, extremo. como recién decíamos. Correcto. Decimos, no usen joyas porque los que usan joyas son orgullosos. Entonces yo digo, yo no los voy a usar porque eso no tiene sentido. Yo si quiero las uso, pero entonces me siento orgulloso por usarlas. Exacto. Entonces, Sí. no es ni una cosa ni la otra. Corazón, claro. Es Cristo, en la entrega a Cristo. Pero ¿a dónde iba con esto? No me acuerdo a qué iba. No, estabas diciendo de que los conservadores usualmente... No, bueno, lo que estaba hablando era que los conservadores... Sí. los No. liberales tienen- Entonces, tienden más a esto era lo que iba a decir, que los conservadores, algo que tiene que ver, ahora no tiene que ver mucho con esto, pero sí, se ha hecho una encuesta en iglesias conservadoras aquí en Estados Unidos, una encuesta, y se ha analizado las iglesias liberales. Las iglesias liberales donde no tienen demasiado problema con nada y no están controlando la vida de los otros. Entonces, en las iglesias conservadoras se descubrió, esto es estadístico, o sea, no lo inventé yo, pero se descubrió que en las iglesias conservadoras había más casos de adulterio, más casos de pornografía, más casos... o en las iglesias donde están controlando y donde están exigiendo, la gente está reprimida. Por afuera va el domingo o el sábado a la iglesia y todos hacen un papel muy bueno, pero después en su vida personal son un desastre. En cambio, en las iglesias liberales, donde permiten más todo, hay familias más bien constituidas y que duran más, menos divorcios y menos problemas de pecado oculto, ¿no? Entonces sí, en eso estoy totalmente de acuerdo con vos. Si bien no estamos de acuerdo ni con ser liberales ni conservadores, los conservadores, bíblicamente también lo vemos, están más lejos de Cristo que los liberales.
Sí. Y yo sé que acá, yo ya sé que estoy generando alguien se está ofendiendo. Y bueno, yo puedo decirlo con autoridad porque he sido un fariseo de fariseos, lo puedo decir. O sea, y podría algún día dar mi testimonio de cómo era y cuánto daño causé a gente que no pensaba como yo, cuando todavía yo estaba entregado, conocía a Dios, pero estaba más entregado a una tradición, a mi iglesia, que al Cristo, que era la cabeza de la iglesia. Y cuando conocí a Cristo, no quiero decir que ahora soy perfecto, estoy en cambio, todavía soy un fariseo en construcción o en deconstrucción. Estoy queriendo ser discípulo de Jesús. Pero vamos a ver, alguien iba a decir algo, pero si no, no sé, ya creo que tenemos que ir terminando. Pero vamos a leer qué más dice Pablo, versículo 27. 29. 29, ¿qué dice? Vamos desde el 27 de vuelta para... Si alguien que no es creyente los invita a cenar a su casa, acepten la invitación si desean. Coman todo lo que les ofrezcan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero supongamos que alguien les dice, esta carne se ofreció a un ídolo, no la coman, por respeto a la conciencia del que lo dijo. Tal vez no sea una cuestión de conciencia para ustedes, pero lo es para la otra persona. Pues, ¿por qué tendría que ser restringida mi libertad por lo que piense otra persona? Si puedo darle gracias a Dios por la comida y disfrutarla, ¿por qué debería ser condenado para comerla? Así que, sea que coma o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No ofendan a los judíos ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Yo también trato de complacer a todos en todo lo que hago. No hago solo lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para otros a fin de que muchos sean salvos. Wow. Y el 11.1, y el 11.1. Eso está fuerte. El 11.1 dice... Y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo soy de Cristo. Imito a Cristo. Imito a Cristo. O sea, acá yo creo que Pablo pone el equilibrio. O sea, Pablo dice, ¿por qué yo voy a perder mi libertad por la conciencia? En otras palabras, Pablo dice, tú hoy vas y no comes y eso, pero no se te vaya a ocurrir que esa tiene que ser la tendencia de tu vida. Tú tienes que seguir siendo libre y no por causa de la conciencia de otro vas a ocultar tu libertad. Entonces vas a ponerte esclavo de alguien. Yo no le veo ningún problema a la persona, por ejemplo, que el sábado cuando va a una iglesia conservadora se quita las joyas, pero quizás en la semana las usa para no causar disrupción en el ambiente donde está yendo. Y alguien puede decir hipócrita. No, no es hipócrita. Está queriendo, porque al final usar o no usar, eso no es. Hipócrita es aquella persona que finge estar entregada a Cristo y no está entregada a Cristo. Eso sí es hipocresía. Ahora, si lo está haciendo de esa manera, por amor a los demás, pero y si lo está haciendo así, está mal. Está mal. Está mal. Manera. Si es por complacer, por sentirme parte, para que no me echen, no me critiquen, está mal porque se está transformando en un esclavo de un sistema. Y si hay algo que denuncia el evangelio, es la esclavitud. O sea, fíjense cuál fue la misión del Mesías, que Jesús cuando estuvo que no le gustó a los judíos, es traer libertad a los cautivos. Esa es la misión de Jesús. Entonces, si hay algo que yo no me puedo, es someter a otra persona. No me puedo someter a un sistema incluso. No me puedo someter a seres humanos. Al único que me someto es a Cristo por medio del Espíritu. Y sí, a eso tengo que estar súper sometido. Pero eso sí, el que se somete a un sistema humano no está sometido a Cristo. Claro. Y me gustó mucho lo que tú dijiste ahorita de hacer, cuando hacemos a Cristo el centro de todo lo que hacemos en la iglesia, por ejemplo, porque a veces tenemos iglesias bien divididas, entonces queremos hacer un culto súper inclusivo, que pues vamos a cantar este himno y ahora ponemos esto, y realmente, obviamente siempre tiendes a ir a lo conservador, nunca va hacia el otro lado, pero no hay unión. Porque si se está haciendo simplemente para complacer los gustos de las personas, ¿qué consejo tú darías en cuestión de una iglesia que hagan eso cuando pasa eso? Obviamente Cristo es el centro, pero en cuestión de hacer el culto, la liturgia, cosas como... Yo creo que el culto de una iglesia tiene que representar a la iglesia. No puede representar un sector de la iglesia. O sea, cuando nosotros estamos haciendo culto, ministramos a una comunidad. Entonces yo no puedo hacer, si hay viejitos en la comunidad, no puedo simplemente hacer cosas simplemente todo el tiempo para los jóvenes, por más que son los jóvenes que queremos ganar, porque hay un grupo que también quiere conectar con Dios y quiere conectarlo de la manera que lo entiende. Y cuando yo simplemente digo, yo voy a hacerlo como a mí me gusta, yo me estoy poniendo en el centro, no estoy teniendo en cuenta la comunidad de creyentes. Pero siendo el Devil's Advocate, los viejos pueden entonces
por amor a los jóvenes, hacer lo que hizo Timoteo. También. Pero nunca se ve. Bueno, ya sé. ¿Entiendes? Ay, no, pero ¿cómo? ¿Entiendes? Siempre se parte por lo más No, feliz. pero ¿cómo lo vas a lograr eso? Yo sí lo he visto. Levantando a Jesús, para mí el Yo lo he balance. visto. Yo he visto viejitos levantando a Jesús. Por ejemplo, les doy un caso. Llegué a una iglesia donde no se dejaba a los jóvenes participar ni nada por el estilo. Y hay un pastor jubilado que, como él había trabajado en prisiones, había otros pastores jubilados que no lo dejaban bautizar porque él no había trabajado al En la nivel organización. Por favor. de que ellos, y no lo dejaban bautizar. Y este pastor jubilado realmente era viejito, no era tan viejo, pero ya tenía más como 70 años, 72 años. Y entonces lo eligieron de anciano y él fue mi mano derecha. ¿Para qué? Para introducir a los jóvenes y él tenía la mentalidad. Es más, él había aceptado eso de que lo habían hecho de lado porque había trabajado en prisiones. Él parecía que no estaba al nivel. Y analizándolo bien, hizo realmente el ministerio más en el cielo. Dios le va a decir, vos hiciste un ministerio trabajando con los presos. Mientras que los otros que quizás trabajaban en una organización detrás de un escritorio, se creían que vos eras menos cuando realmente tú eras rico. Y Estuve en la a mis cárcel y me ojos. visitaste. Exacto. Entonces, Yo te conozco. claro, sí, Le va a exacto. decir. Pero bueno, este pastor fue una mano derecha para mí, jubilado, para que los jóvenes puedan... Y él se jugó cuando no tenía esos conceptos. ¿Por qué? Porque empezó a descubrir a Cristo. Entonces, eso trae el balance. Cristo es fuerte, o sea, Cristo vence, o sea, donde se predica a Cristo, o la gente lo acepta o se va. Sí. Y por eso yo pienso que si Cristo es el centro, el joven no va a tener problema en cantar un himno y el viejo no va a tener un problema en cantar una canción contemporánea. Correcto. Por usar ese ejemplo, ¿viste? Por eso te digo que el culto, de acuerdo, tiene que ser la expresión de la comunidad. De la comunidad, en esa flexibilidad, que no es yo tampoco, a veces dicen en una administración, supónganse, tiene que haber un hispano, un moreno y un blanco, para que, sí. y si no son espirituales, entonces ponemos la raza como el criterio para determinar quién ocupa una posición. No pasa por diversidad, pasa por quién tiene el espíritu y quién no lo tiene. Y, Eso me vuelve huesos una agenda secos. de gobierno que... Huesos secos puede haber en cualquier generación, ¿no? También, exacto. Y eso justamente creo que es lo que hay que buscar, ¿no? Buscar primeramente el reino de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y eso es la clave, es el camino. Yo, volviendo a lo que comencé con lo que dije de Moisés, específicamente, no quiero decir que con esto que Moisés estaba en lo correcto, o sea, capaz le costó mucho tomar esa decisión en ese momento y quizás ni necesitó de que Séfora le agarre la mano Sí. y literalmente y le diga hacelo y porque tenía que y Séfora estaba convencida. Y creo que en esto también a veces no tenemos toda la madurez y así todo. Moisés venía de estar en la zarza ardiente, Moisés. Y Séfora ante la presencia de Dios. Y Séfora no era judía. Claro. No era judía. Exacto. O sea, hay un paralelismo ahí muy interesante sí. para estudiar. Sí. Y que creo que ahí lo tenía Pablo. Y con esto es lo mismo. No digo que capaz Pablo tomó esa decisión y creo que nosotros vamos a tomar a veces decisiones en base a lo que vamos estudiando y que la revelación es progresiva también. Que capaz Correcto. en ese momento, después capaz Pablo miró para atrás y dijo, capaz no hacía falta. Claro, Pero es fácil con el diario del lunes, Sí. ¿no? Claro, Capaz dijo, no hacía claro, falta. Pero en sí. ese momento, en mi madurez espiritual y en lo que Dios me reveló, creí que eso era lo mejor. Y ahí está la grandeza de Timoteo, un jovencito, de tener fe y aceptar. Sí, para ¿no? mí eso habla volúmenes todo, ¿no? O sea, de un muchacho que estaba más maduro que muchos otros líderes en ese Exacto. momento Sí. de la iglesia. No, y lo que quería comentar algo era en cuanto a la iglesia, y yo creo que estábamos mencionando eso. Usualmente en nuestra denominación adventista, la mayoría de las iglesias, por decir casi todas, son conservados, son un estilo conservador. Entonces, hay unas que son más... Yo no me gusta usarlo de liberal, prefiero usarlo de contemporáneo, porque o sea, creemos en no es que la iglesia contemporánea hace lo que le da la gana, tú sabes. Yo creo que hay una diferencia entre liberal y contemporáneo, pero las contemporáneas muchas veces las critican y están ahí, no, que eso es del diablo, y yo digo, mira, ¿por qué razón simplemente no puedes decir, a mí no me gusta ese estilo,
prefiero el estilo conservador, y apoyarlos, decir, mira, están haciendo su misión, y si conoce a alguien que le gusta lo contemporáneo, llévalos para allá, pero no le tires piedra a ese ministerio, simplemente no tienes que estar. Cuando yo estuve en una iglesia que era que era contemporánea, era para jóvenes, y habían gente que yo no sé ni qué hacían allí, porque entonces están ahí para criticar. Se terminaron yendo solos, pero no cambiamos la visión, la misión que teníamos porque dos o tres no querían, no les gustaba. So, ellos se tuvieron que, mira, así que lo vamos a hacer. Y ellos eventualmente terminaron yéndose para otra iglesia más conservadora, y está bien, perfecto. So, no veo que tampoco pienso como que, ok, porque como hay dos o tres, pues vamos a coger y vamos a cambiar yo creo que no. La misión. O sea, por eso están las decisiones comunitarias y están las decisiones individuales, y que tienen diferentes criterios. Las decisiones comunitarias tienen que representar a la mayoría, no van a representar nunca a todos. Claro. Y dentro de todo yo creo que es necesario a todo el que es sincero, porque uno se puede dar cuenta cuál es la persona que por sinceridad está queriendo, tiene sus inquietudes, tiene sus cosas, y entonces con esas personas se trabaja. Después están aquellos que les gusta poner palos en la rueda porque quieren ser el centro. Entonces, que son personas orgullosas, o sea, que todos lo somos, pero hay personas que ven al orgullo como parte del evangelio. Eso no se puede tolerar. O sea, la Biblia es bien clara que si alguien, Pablo lo dice, aquel que entró en la ley de la fe, no tiene lugar para el orgullo. O sea, todos somos orgullosos, pero no podemos defender el orgullo. Y por eso creo que este diálogo nos puede ayudar a todos nosotros también para crecer. No es que estamos diciendo que acá tenemos toda la verdad, sino que tenemos que seguir dialogando, descubrir los principios, y por sobre todo, lo más que nos ha dado Dios es la misión. Estamos en una iglesia para salvar personas, para presentarles a Cristo. No estamos para entretenernos espiritualmente a nosotros mismos. Estamos para trabajar por otros, para servir a otros y mostrar lo que Cristo ha hecho en nosotros, si es que ha hecho algo, que no tenemos que esforzarnos por eso, simplemente tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Muy bien, terminamos acá. Se ha hecho un programa largo hoy también, pero se hace ameno cuando es una mesa de cuatro, ¿no? Se hace mucho más dialogado. Gracias por estar con nosotros, Amiel, gracias Sammy, gracias Ángelo, gracias a ustedes que están allí, y queremos que este programa ha sido grabado. No podemos contestarlo en vivo las inquietudes, pero si usted quiere, ponga sus reacciones allí, y entonces el próximo miércoles quizás reaccionemos al principio del programa con respecto a lo que usted puso, o digamos si hay alguna pregunta con respecto a lo que hemos estudiado hoy. Que Dios nos bendiga, y vamos a terminar con una oración. Amiel, ¿querés orar? Claro. Querido Padre, gracias por hablarnos a través de tu palabra hoy. Gracias por este diálogo, gracias porque podemos hacerlo en libertad, porque tu espíritu aquí se movió y pudimos, con diferencias, con distintas opiniones, ir construyendo en tu palabra, Señor, y eso es lo que hace que sea lindo este camino, Señor. Gracias por mis amigos aquí, por Ángelo, por Joel, por cada uno de los del equipo pastoral aquí que están participando. Gracias por Sammy, gracias porque en la amistad podemos encontrar que Jesús dejó principios, dejó un montón de enseñanzas, y que podemos disfrutarlas. Señor, te quiero pedir especialmente porque estos temas nos ayuden a crecer y madurar espiritualmente. Quiero pedir especialmente por sanidad, Señor, en los corazones de todas las personas que estén escuchando, que si se sienten que están en una frontera, por cruzar una frontera, y tienen que tomar decisiones y tienen pendientes, te pido, papá, que el Espíritu Santo les hable y que puedan, Señor, resolver esos pendientes con ayuda de amigos, de familia, que no se sientan solos, que podemos, Señor, como iglesia estar unidos, y te pido, papá, que te manifiestes, que tu Espíritu Santo esté en todo este camino y que nos ayude también a liderar y a poner los ojos en Jesús. Gracias por esta mesa y encomendamos todas nuestras vidas a ti, Señor. Amén.
Amén. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Queremos recordarles que tenemos un programa muy especial ahora la primera semana de marzo, el 4 de marzo al 9 de marzo. Tenemos Metanoia, vamos a estar conectados online, va a ser evangelismo de manera diferente. O sea, no sabemos si llamarle evangelismo, va a ser un programa diferente, 4 horas por día vamos a estar con ustedes. Si usted quiere conectarse, quizás no pueda estar las 4 horas, pero vamos a estar allí con ustedes. Y especialmente queremos hacerles compartir a ustedes, queremos mostrarles la misión que estamos desarrollando, no nosotros, sino que Dios está desarrollando con nosotros. Y queremos invitarlos a ustedes en esa semana a que ustedes se unan a esta misión. Y por eso pónganlo en su calendario, entonces Metanoia del 4 de marzo al 9 de marzo. Y después les recordamos también, se están inscribiendo, se están llenando los cupos para venir al discipulado orgánico, que es del 6 de junio al 16 de junio. 10 días para retiro espiritual. Si usted quiere hacer vacaciones, puede ser turismo espiritual. Va a marcar un antes y un después en su vida. Y para nosotros va a ser un privilegio conocerlos personalmente y pasar esos 10 días juntos. Dios los bendiga y seguimos en contacto a través de las redes de internet.